Muy buenas a todos. Estamos una vez más aquí en directo con Triangle Strategy. Se ha muerto el juego. O la Switch. Ahora empieza ya el juego. Pensaba que se había quedado frito. No sé qué se ha metido. Real Engine. Volvemos con el capítulo 7 de Triangle Strategy. Si está sonando. Vale. Espero que se esté escuchando todo perfecto. Hace mucho que no hago un directo en YouTube. Por lo que espero que esté todo correcto. Se escuche bien. Y vamos allá. Espero que os guste este capítulo 7. Vamos a continuar donde estábamos, que es aquí. Que nadie duerma. Adelante. Vamos a ver cómo iba la historia. Piribim, pim, piribim. Espero que se vea bien todo. At the end of the battle against House Wolfford, Lord Silvio of Tellior leaves the field defeated. The victors, however, do not go by unscathed, repeated battles taking their toll on the soldiers. All goes according to Gustadolf's plan to weaken both houses. Landroy Falls, Lord of the Third of Glenbrook's High Houses, faces off against General of Laura. Capítulo 8. Luz y sombra. Preludio. Vale, tenemos aquí una secundaria. No sé qué hay más en el mapa. No hay nada más. La principal y la secundaria. Vamos a hacer primero la secundaria, como siempre. Silvio es derrotado por el buen hacer y el liderazgo de Sirinoa. Una vez más, su primera opción es escabullirse, pero... I must survive. Somehow, I must survive. Ah! Escaping all on your own, I see. Rufus, what are you doing here? I came to collect my reward. Reward? Since when were losers ever rewarded? I remember our deal differently. As do I. I was promised an invincible executioner. You are nothing but a fraud. A sheep in wolf's clothing. What's so funny? I have a new deal for you. Pay me what I'm owed or die. I cannot give you what I do not possess. If you kill me now, you will have lost to Wolfford with nothing to show for it. Go on. If you let me live, on the other hand, I will find the coin to pay you. What do you say? Fine. But if I don't get that money, consider your life forfeit. No le quiere pagar. Vale, no hay nada más. Vamos al menú. Vamos a ver qué había en el registro, el periplo. Vamos en el 8, capítulo 8.
Hemos hecho ya unos cuantos. La de Melkun ya creo que tenemos las cosas nuevas, que las vamos a quitar. Estos son los libros que te cuentan la historia de todo. Información. No tenemos nada. Tutorial no hace falta. Vale. Y vamos al campamento antes de seguir la historia. A ver si se ha desbloqueado algún tipo de lucha. Vale. Estamos ya aquí. Hablamos. Nada, no tenemos nada desbloqueado. Punto de astucia. Podemos cogernos uno. Lo quiero. Vale, tenemos ya dos. Y no tengo ya orden de mérito. Vale. Ascenso de clases. Vamos a ver cómo ya podemos mejorar alguno. Pero vendría bien mejorarle. Hace más ataque físico. Le mejoramos. A Roland. Clase mejorada. Embestida de caballo. Perfecto. ¿Qué podemos comprar? Para mejorar armas y cosas. No tengo existencia de nada. Madera de calidad. Compramos. Fibra de calidad también compramos. Y vamos a mejorar algún arma. Ya que estamos aquí. El de Sinoa, mejorarle estaría muy bien. Plata. Y mi. Perfecto. Estamos en nivel 2 de arma. Este también sería muy bueno. Mejorarla aquí. Y le mejoramos. Vale. Y mejoramos a la arquera. Que la araña también. No, me faltan ya monedas. Pero bien. Hemos mejorado bastante. Salimos. Ahora Vale, y seguimos con la historia principal. Las tropas desfraguladas se ciernen sobre sobre el Android y la casa de Fulkes impertérrita hasta que llega a su fin. Vamos. Para pam 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 pam. Far too much blood has been spilled. I know how loyal you were to the late King Regna. We may be enemies, but you still have my respect. I would invite you to join our ranks. You would dishonor me so. I prefer it to your death. Save your pity for someone who needs it.
Your master will never have our loyalty, even if it means the end of the 3 high houses. Your Majesty, I serve you even in death. Le mataron. A uno de los vasallos del His rey. plot foiled and bested in battle by House Wolford, Silvio Tellior flees, leaving everything behind. House Fawkes fights valiantly, but ultimately loses to General of Laura's army, and joins their late king in death. Han acabado con todo. Of Glenbrook's 3 high houses, Wolfort, Tellior, and Fawkes, 2 are felled by the iron hammer of Esfrost. House Wolfort now stands alone, in more peril than ever. Vale, ya se lo quedamos nosotros. So, 2 of Glenbrook's 3 high houses have fallen. Esfrost's invasion took me by surprise at first, but this is quite the interesting turn. Now Wolfort stands alone, having lost both the crown and its allies. There is no better time for us to act. Then let us set the trap, brimming with bait enough to lure them in and keep them there. As you command. The famed High House of the Salt Iron War will soon be under your thumb, my lord. Having control of their land will make our deliveries that much easier. Indeed, and House End will prosper more than ever. Brute strength is not the only path to victory. A truly wise man can win without ever drawing his sword. Nos van a hacer el lío, ¿eh? O eso quieren hacernos. My lord, a bird from Sorsley End of Hyzant has arrived. He has offered to send us provisions and funds in light of our situation. A most welcome offer, to be sure, but why would he extend a helping hand to us now? Could he be after something? Undoubtedly, there are regrettably none so altruistic amongst the Saintly Seven. Seeing as Minister Sorsley has never shown much interest in other nations, I can only surmise this is a ploy to put House Wolfort in his debt. As I suspected. But our people and soldiers need all the help they can get. Let us accept his proposal. We can deal with whatever ulterior motives he may have once we are back on our feet. Understood. We shall discuss our countermeasures at another time. Sabemos ya la idea de ellos, así que vamos bien.
Pam, 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 pam. Vale, historia principal y secundarias. Secundaria hay una aquí. Vamos a primero la secundaria. Historia secundaria. Gustador ha recibido las nuevas de Allora. Sus reflexiones le llevarán a tomar una decisión. ¿Pero cuál será? Castillo del Alba. Para pam, 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 pam. Congratulations on your victory in the Falk's domain, General. Thank you, sir. They were proud warriors. And Lord Landroy a formidable foe despite his age. I imagine he was content to breathe his last on his beloved fields. 30 years have passed since the Salt Iron War. It was time he was put to rest beside that bygone era. Avlora, it is time you had a rest as well. What do you mean by that, Your Grace? Your soldiers have fought long and hard. Any longer and their morale may suffer for it. But what of House Wolford? Prince Roland is still with them. Is that not cause for concern? There are no lords left worth worrying about. House Wolford stands alone after Roland's uprising. Even so, we would do well not to underestimate them. Even standing alone, they once changed the course of the Salt Iron War. House Wolford is no longer the hunter, but the hunted. Or do you believe you understand something that I do not, General? No. Forgive me, Your Grace. Vale, nos van a dejar tranquilos de momento. Bien, bien por ellos. Pam, pa, 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 pam. Vale, vamos ahora en la historia principal. En respuesta a la propuesta de Roland, enfrascado en sus propios pensamientos, Benedict tiene algo muy directo que decir. Pa, 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 pam. Para, pa, pam, 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 pam. You wish to speak to me, Your Highness? I wish to leave the Wolford domain. And you want me to persuade Lord Serenoa? Yes. Though I doubt he will welcome the conversation after the scales have spoken. But the people are tired. Their expression's grim. And this castle is no different. Even so, the decision was made together. Yes. But I think we all know that I am at the source of our troubles. The responsibility... If you truly wish to take responsibility, then I do have an idea. And I would hear it. Give me that ring. But this is proof that I belong to the royal family. What would you do with it? Have you die for your people. Van a organizar la muerte. No lo sabía, ¿eh? Me está sorprendiendo. El juego me está gustando mucho. La banda sonora está muy buena. Me faltan más batallas. Vamos a ver si hay algo más o solo hay secundario. No hay nada secundario por aquí. No hay nada más. Vale, pues continuamos. Travis y Tris, padre e hija, pero también bandidos de oficio, se topan con un peculiar hallazgo en la orilla de un río.
Hey, boss, come take a look at this. The poor soul. Or maybe not so poor, judging by these clothes. Hey, Pa! Remember what I said about that reward money? Of course I do. This might just be him. Pa, take a look at this! Van a caer en la trampa. Shiny ring, huh? Is that the royal emblem? This has got to be Prince Roland. The corpse is regrettably too damaged to identify, but the royal signet is unmistakable. Aside from Cordelia, there is only one who would wear the royal family's ring. There can be no doubt, this is Prince Roland. Excuse me, Your Grace, but about that reward. Thalas, give them their coin. Yes, brother. Thank you kindly for your generosity, Your Grace. A que les matan. What a waste. Is this truly how the kingdom of Glenbrook meets its end? House Wolford are no fools. Their friend was only a liability. They have spared themselves by forsaking the prince. Les hemos engañado. They may have escaped, but there are none who would help them. There is no reason for us to concern ourselves with House Wolford any longer. A shame. Your poor brother, betrayed by his most trusted friend. Pero esta igual sabe que no es él. Oh, Roland. Luz y sombra. Fin. Guardamos partida. No hemos hecho nada. Vale, continuamos. The news of Prince Roland's death spreads across the land like wildfire. With his demise, seemingly comes the end of the Kingdom of Glenbrook. But only days later, a proclamation is made that would bind Esfrost and Glenbrook. Bearer of the royal signet and last heir to the throne of Glenbrook, Cordelia is to ascend as queen. And wed Archduke Gustadolf. Capítulo 9. Preludio. Esperanza rota. Pim, pim. No sé cuántos capítulos tiene este juego. De momento. Princess Cordelia is to wed the Archduke?
What is the meaning of this? Gustadolf is the very one who invaded Glenbrook. But King Regna is to blame for trying to monopolize the mines. What does it matter who the princess weds as long as Glenbrook lives on? It damn well matters to me. My people, our days of late have been dark and filled with strife. Both Glenbrook and Esfrost have suffered countless losses. And we have lost both of our beloved princes. For that, I offer you my deepest condolences. May they all rest in peace. As you all know, my father was sentenced to death for his role in this tragic event. But how do we come to grips with our sorrow and anger? How do we atone for our mistakes? Esfrost does not deserve your forgiveness! Do not submit to Gustadolf's will! Let us recognize our sins as such and move forward. Menuda baja de pantalones. Archduke Gustadolf has magnanimously given us another chance. A chance to see Glenbrook to a fair and free future. As the queen of this kingdom, I, Cordelia of House Glenbrook, do hereby accept the warmth and governance of Esfrost, and swear to do everything in my power to usher in an age of peace with the Archduke. With all due respect, sir, I do not believe Queen Cordelia to be fit for ruling Glenbrook. She does not need to be. She is to be our figurehead. A place for the people to focus both their hope and discontent. And while the poor people of Glenbrook stumble in the dark, we shall establish a new government, one based in freedom. Once the people have had a taste of true freedom Esfrost would offer them, there will be no turning back. By the time Cordelia births an heir, both this kingdom and its people will belong solely to Esfrost. I would be loath to stand upon a political battlefield. It is far more heartless than those of war. I am simply breathing new life into a kingdom of tired traditions. The people will thank me for it in time. Father, my brothers, I swear to avenge you. Bueno. Se está poniendo la cosa muy interesante. Vale. Tenemos algo secundario por ahí. No hay nada secundario. Avanzamos. La princesa Cordelia ha sido coronada como la nueva reina de Glocubo. Las reacciones en la casa Wolfo nos hacen de esperar. Pam, pam, pam. Prince Roland, have you heard about the address at the capital? I have. I won't forgive them for making Her Highness say such horrible things. Enough, Hewitt. But they lied about the king's death. They made it seem like Gustadolf was justified. Say no more.
If Cordelia can endure this, so can we. And as long as she lives, that is enough for me. Forgive me, Your Highness. We all understand how you feel, Prince Roland. No, I apologize. I lost control. Thinking about it will do us no good. We must rise to action. Indeed we must. Everyone knows of your death now. That means we are free to make our next move. Listen, my friends. Prince Roland of Glenbrook is dead. I am now merely Roland, a warrior who fled a fallen kingdom. I humbly ask for your support until the sun shines upon our royal line once again. Is that Sir Maxwell's? That mask. You look just like Sir Maxwell. This is a secret that shall stay within House Wolford. Master, grant me the strength to free our home from Esfrost's clutches. How is he doing? Better than before. He groans in pain from time to time, though. I see. I wish I could tell Father about our situation now, but... Lord Serenoa, if your father were awake, I am certain he would praise you for safeguarding Wolford. Sad to say, the real trouble is only just beginning. I'll be damned if House N's protection comes for free. No doubt the longer we stay, the steeper the price. Precisely. Minister Sorsley is not an altruistic soul. If you were in his shoes, what would you do? I would squeeze us dry, then look for an opportunity to. But we won't let that happen. Of course not. Anna is already on the move. It is our duty to protect and guide this house. This heart ain't changed since the day Lord Simon took me in, lad. I'm ready to put my life on the line for this house. We'll get past this, one way or another. You'll see. Thank you so much, both of you. Vale, hay muchas secundarias ahora. Vamos a ir, la primera que hacemos. Vamos a ir al archiducado de Fravolada. El fallecimiento de un joven de muchas ambiciones sume en una profunda angustia al gobernador del recóndito portón de las Atalayas. Pam, pam, pam. Oh, it's Farok. The body of Lord Dragan is... So my son has finally returned home. I will be there. Is something the matter?
I think it better not to look, my lord. And why is that? His face. There is no vestige of the handsome lad he once was. Oh, my son. I understand. You are dismissed. I am so sorry, my boy. Please forgive your pitiful excuse for a father. I will find the one who did this to you. I swear it. Vale. Puerto de Wolford. Ana recaba rumores y demás secretos en el puerto de Wolford. Un vendedor locuaz por moneda al peso. Le cuenta algo muy interesante. Pam, para, pam, 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 pam. I see. So there is an illicit salt trade held outside the auspices of the Norzelia Consortium. In this business, you cannot avoid rumors even if you try. They say sneaking under the Consortium's nose is well worth the risk, but I am not so bold. And who is behind all this? I wish I could say. I am not asking you to tell me for free. How generous of you. It's but a rumor, of course, but... They say none other than Minister End in Hyzat is pulling the strings. And some free advice for you, my friend? You'd do well not to get involved. Why? I'm afraid that will cost a separate fee. Why, thank you. Vale. Vamos a ver qué sigue pasando. Y el último. En las áridas salinas de la Fontana no hay alma que no ansíe una gota de agua, o tan solo paz para su ajado corazón. Pa, 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 pa. Tiriri, ti, 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 tin, tin. Water! On your feet! Water, please! Get back to work! You aren't the only one who's thirsty. No setbacks, I presume? None, sir. We are already well ahead of schedule. Splendid. The ledger, if you would. Yes, sir.
I would hate for there to be a problem with our numbers. I will hold on to this for now. Of course, sir. Water! Put the poor thing out of its misery, Booker. You must be firm with the Roselle. Show them the slightest mercy, and they'll think they deserve more. Yes, sir. Madre mía. Hay que recordar que nosotros estamos supuestamente casados con una Rose. Serinoa, vamos, nuestro personaje. Vale, vamos al campamento. A ver si se ha desbloqueado alguna batalla para hacer. De momento no tenemos nada más. Solo podemos... A todos mis compañeros taberneros les han arruinado por igual la guerra. Qué situación tan lamentable. Me han llegado unas nuevas peticiones. ¿Quieres echar un vistazo? Perfecto. A recuperar el barco. Vamos a ver si no la conseguimos. Vamos a hacer una batallita ya. Llevamos 45 minutos de directo y no hemos hecho una batalla todavía. Vamos. Posicionamiento de las unidades. Tomar el barco. Cargar todas las unidades. A ver los unidades que hay. Vale. 12 unidades. ¿Qué podemos llevar más? Prefiero llevar... Voy a llevar como lo que tengo aquí. Sí, voy con esto. Vale, voy a cambiar puestos, eso sí. Por él. Ahí. Este lado va perfecto. Vamos a comenzar la batalla. Vale, el objetivo es los paneles que deben ocupar están indicados en color amarillo. Derrota a todos los enemigos en el área para recuperar el barco. Continuamos. Pam para pa pa pam. Batallita. There is no mercy on the battlefield. A ver, aquí veo mejor. Let us steel our defenses. Splendid. Subimos de nivel ya. Grows deeper. Vale. I will end this. Y nos ponemos en sigilo. You won't catch me. Finalizamos la acción. For victory. Y nos vamos a colocar de momento aquí. Finalizamos. Que vengan ellos. Here I come.
Voladora. No llego con el arco. Pero si me pongo aquí, ¿llega algo? Flecha cegadora. Perfecto, le hemos cegado. Leave everything to me. Vale, no tenemos que curar a nadie, así que finalizamos la acción. Me da un flechazo. Vale, no pasa nada. Forward. Vale. Corte giratorio lo hacemos. ¿De cuánto daño estamos hablando? Lo que más le hacemos daño es este. Vale, pero le voy a hacer un ataque normal. Ese arquero no me va a hacer daño a mí. To work. ¿Le golpeamos? Perfecto. Que vengan. Qué mala suerte, ha habido otro arquero. Me ciega, inmoviliza. Me da por la espalda, falla. Bien. I'll show you what I can do. Y podemos echarle un hechizo de rayo. Vamos a echar golpe de rayo. Vale, conseguido. Subimos de nivel. Shall we begin? Curamos al volador. Be at ease. I appreciate it. I'll take it from here. Vale. Y nos movemos. Vale, en esta posición. Que se acerquen. I'll take you on. Nos preparamos para la guerra. Push on through. Y en esta postura. I will end this. Ataque ígneo. Quemamos a los dos. Los dos fuera. Perfecto. Subida de nivel también con la maga. Venga por mí. Es lo que quiero, que venga por mí. Let us pry out their weakness. Tigre feroz, Aserinoa. All for victory. Splendid. Que vengan, que vengan. Finalizamos la acción. Nos escondemos un poco. For victory. Finalizamos también la acción. Feisty, aren't we? Vale, estamos jugando bien ahora. Que vengan a por mí. Me van a hacer doble daño, ¿eh? Eso sí. Time to take flight. Flecha cegadora. Darkness engulfs you. Vale, le cegamos. Forward.
Voy a quedarme aquí. Whatever it takes. Golpe. Take that! You're wide open! Perfecto. It'll take more than that. Pero le podemos hacer... Nos acabamos con él. Perfecto, también ahí. Ah, pues qué poquito me ha faltado. Va, el mago no. Here I come. Importante este lado. Hechizo de congelación. Vale. Don't be afraid. Uno menos. I shall do what I can. Por hacer un ataque. Allow me. Vale, estamos avanzando bien. Thank you, friend. Van a tener que salir ya. Allow me. Vale, hacemos daño doble ahí con la hechicera. Heed my call. Ataque de fuego. Perfecto. Come at me! Qué buena. Este le hacemos bien. Por un lado y por el otro. Hey, over here. I see a path to victory. Vale, vamos a darle un poquito de poder. No, no llega. Así no. This should do. Splendid. Subimos de For nivel. the future of House Wolford. Van a venir a por nosotros. Tiene ceguera. Se esconde. Va a aparecer de la nada. Y otra vez. Una menos. It's over. For victory. Vale. Huh. Take that. Bien. Ah, va por la maga. Now it's my turn. Animaos. What are you in your cup? La recuperamos vida. Much appreciated. Sube de nivel Some también. old, not a pushover. From where shall we strike? Vale, más objetos. Más de daño, pero bueno, no pasa nada. No tiene opción hacer nada ahí. Time to take flight. No llego, está ahí. Pero está aquí sí. Flecha cegadora. El brujo. Darkness engulfs you. Le cegamos también. Ahí anda. Uf. It'll take more than that. Nada, pasamos de acción. Le cura. Mierda.
I'll take it from here. Desde la altura. Here I come. Vale, debo descansar con el mago este. Y la golpeamos con la vara. Un lado y el brazo. I'll show you what I'm made of. Ahora sí. Uno menos. Time to die. Let me show you what I've learned. Acabamos con él. Your luck has run out. Vale, bien jugado. I shall try my level best. Tigre feroz. All for victory. Splendid. Your orders? Nos ponemos en sigilo. Into the shadows. Ese es el mejor personaje que hay. Puede fallar. Ha fallado. My turn. Bestia de caballo. Away with you. Vale. Que vengan a por mí. Ay, qué pena. Si me da... Vale, ya ha fallado. Está cegado. Come on, then. Defeat is not Vale. an option. Acabamos con otro. This ends here. We doing this? Y estamos avanzando ya. We mustn't let our guard down. Le hacemos daño ahí. Yeah. Victory is ours. Me va a dar con el libro, ha fallado. Perfecto. Here I come. Congelamos. Don't be afraid. Bien. Strike while the iron's hot. Nos quedamos ahí mirando hacia el barco. I shall do what I can. Curación. ¿Qué necesita curación? Aquí nadie. Aceleramos. Venga. Para subir nivel, más que nada. Go swift. I will end this. Finalizamos acción también. I'll show you what I'm made of. Está en sigilo. La envenenamos. Suffer. Tiene veneno ya. Y una daga. I shall try my level best. This should do. Vamos, bien. Ready for more. Charge.
Come on then. Vale. To work. Tengo que llegar con todos, así que... Nos va a dar el arquero a la maga. Bueno, a la curandera. Y nos la ha paralizado. Finalizamos la acción ahí. La tenemos muy bien. It isn't over yet. You'll get no mercy from us. Vale, nos quedamos donde estamos. Time to take action. Y ahora le damos por la espalda. Con el sable. Uno menos. I hope you're watching, grandfather. Finalizamos turno. No la podemos mover. Pero nos curamos. Your wounds are healed. Perfecto. I fight for peace. Fin de la acción. Ah, that tickled. Así subimos un poquito de nivel también al personaje. Mira, subimos de nivel. Bien. Time to work. Ponemos el sigilo. Into the shadows. Que no me hace falta, pero bueno, he subido de nivel. Y fin de la acción. Acabamos con él. Subido de nivel. Ganada la partida. Bien jugado. He conseguido hierro, madera, madera caída y fibra. Perfecto. Perfecto. Una horita de directo llevamos ya. Joder, ¿cómo pasa el tiempo con ese juego? Madre mía. Qué vicio más insano. Vuelva pronto. Adiós. Vale, no tenemos de momento aquí nada. Vamos a situar el... Me pregunto si el patriarca Casino me llama para trabajar aquí. No puedo mejorar nada de momento. A ver si hay algo que necesitemos. Mueve el turno de acción un aliado después. Vale. Esto hay que comprar todo. Vale. El halcón. Todo esto hay que comprarlo. Las historias. Y creo que ya no tengo nada para poder comprar. Vale. Accesión de clases tampoco puedo. Y voy a mirar objetos que tenga que comprarnos. No tiene nada. Pero no pasa nada. Abandonamos. Seguimos la historia. Historia principal. Frederica se suma en profundas cavilaciones en Illinois. Se llenó de unas palabras de aliento. Cobijo ante sus penurias. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Pam, para pa, 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 pam, pam, pam. Unos días después. Serenoa, do you have a moment? I was hoping to talk to you about our marriage. Now that Glenbrook has been brought to ruin by Esfrost, is there any meaning to our union?
brother may have been planning this from the start. And yet I came to Wolffort with the intent of marrying you, completely unaware of it. It's always like this. Nothing ever goes as I would wish it. The course of my life has always been at the mercy of others. As has mine. Almost nothing happens the way I thought it would. But you have a home. Somewhere you can return to someday. You are surrounded by... As do you, as a member of House Wolffort. Your place is with us now. Serenoa. And though this may sound pretentious, this is a time for you to think about your future and what you must do, Frederica. Just as I am. I suppose you are right. What must I do? Here you are. Master Benedict has been searching for you both. Understood. Let him know we will return at once. You said we received a delivery from Minister Sorsley. Yes, mostly food and materials, plus a considerable amount of coin. That is quite kind of him. House End is a wealthy one, even by Hyzant's standards. This would barely put a dent in their coffers. We have distributed the resources as needed. We've even managed to restock our reserves. Wish I could be happy for the help, but I can't say I am. Agreed. Relying on them comes at a price. They will be looking for recompense. I believe that to be their true aim. But this is the path we chose to walk together. Indeed. And as long as we stay the course, the winds of favor will someday be at our backs. A missive from Minister Sorsley has arrived. I see he wastes no time. What absurd request could he possibly have in store for us? Nothing good, that's for sure. Guardando. Vale, balanza. No hay nada más, ¿no? De momento. Vamos. Serena congrega a todos los integrantes de su casa para debatir sobre cómo proceder con unas nuevas que han llegado desde lejos. Desde lejos, de lejos. Pam, pam. Yet another problem has arisen, as we anticipated. I would like to ask everyone what they think. Benedict, if you would. Yes, my lord. We have just received a request from Minister Sorsley. We are to deliver his cargo to Esfrost. Cargo? A load of salt that bypasses the consortium. He is asking us to be an accomplice to his illegal dealings. The nerve of him, asking the Honorable House Wolffort to do such a filthy job. No way we'd agree to that. But consider this. Agreeing would secure us proof of his unlawful business.
Are you suggesting we report him to Hyzand? I am saying it is an option. You got a point. We have a duty to speak up when something's not right. That's the honorable thing to do. We might even earn the Holy One's trust. Have you all forgotten? Minister Sorcelet is one of Hyzand's saintly 7. His connections run far deeper than ours. We must tread carefully. Then we need solid evidence to convict him. I should think the salt he wishes us to transport would suffice. But we are the only ones that know it. And it is indistinguishable from the salt that is legally distributed. Far from the solid evidence we need. Regrettably so. One false move and we lose both Minister Sorcelet's support and Hyzand's trust. Without proof, we have no choice but to go to Esfrost. If only we had evidence of his misdeeds. It comes as no surprise to see our opinions differ, but a decision must be made. To report Minister Sorcelet's illegal dealings to Hyzand, or become a silent accomplice. Bring the scales. It is time to make our choice. Vale, tenemos que elegir. Vamos a hablar con todos. Primero vamos saliendo a la calle, por si acaso hay alguien fuera. Que muchas veces pudimos sobrevivir a una batalla muy ardua, pero la situación se ha vuelto todavía más complicada para nosotros. La decisión que tomemos cambiará nuestro destino irremediablemente. Debemos reflexionar y actuar tras tomar una clara decisión. Vamos primero fuera. Voy a salir a la ciudad, porque aquí siempre vienen algunas opiniones o algo. Y ahora vuelvo. ¿Lo ves? Hay... Transportar todas las provisiones de sustituto no ha sido fácil. Uno ya sabía, pero cómo se nota que rezuma dinero. Los 7 ungidos son admirables, incluso se enlazan con la gente de otros países. Los 7 ungidos gozan de gran respeto entre la ciudadanía de una elegida. No será fácil convencerles de las fechorías que están cometiendo. Vale, a ver qué tenemos aquí. No hay nada. Qué pena. Me alegra saber que las provisiones de saliente sustituto han sido un bálsamo para el pueblo de Wolford. ¿Hay algo que quiera decir? ¿Se lo puede comunicar? La equidad de una elegida no tolera el monopolio de las riquezas. ¿O me equivoco? Espero que sustituto no haya arruinado el proceso. Su ayuda es vital para reconstruir nuestro país de los estragos de la guerra. Haré saber que nunca olvidaremos esa gran infancia. ¿Qué clase de personas salen tendiente sustituto a un mejor de su reinado? Vale. Entendido. Estará encantado de saber que nuestra contribución puede salvar a la gente de Wolford. Sin embargo, Don Wolford me gustaría comunicarle algo de parte de mi señor. Me dijo que el amor y la fe en las obras se ven. Sin duda, me aseguraré de recordarlas. Sustituto Ende, su advertencia es más que obvia, y no es un individuo al que se debe subestimar. Sé que es inútil quejarse, pero es horrible no tener ni una casa a la que volver. Las penas del sol me están matando, apenas tengo fuerzas, como me gusta recuperar mi casa. Por fin he comido algo, aunque en nuestra casa. Vale, una tienda. ¿Qué tienes por aquí? Uf. Ya tiene algo interesante. Puedo comprar. Desde piedra.
Fibra de calidad 2. Y no voy a comprar nada más por si acaso. Aquí hay algo. Madera por 3. Piedra de calidad. Bueno, ha estado bien, ¿eh? Por lo menos al entrar a esta casa ha salido rentable. Vamos a ir hablando con estos. Se han quemado tantas casas, tengo ganas de llorar. Si no fuera por las raciones de comida, mis niños seguirían llorando de hambre. Las provisiones me han venido de escándalo, pero me temo que reanudar el negocio me va a llevar mi tiempo. Casi al momento de saber que Su Alteza había aparecido, Sir Maxwell vuelve para unirse al ejército. ¿De verdad es una simple casualidad? Debe de haber alguna relación. Te ruego que no me preguntes más. No me gustaría mentirles a mis soldados. Forma parte de las medidas necesarias para restaurar nuestra casa. No quiero más preguntas o comentarios al respecto. Es una prueba de su determinación. Una capacidad sin dudar. Entiendo. Entonces, todo es por el bien del huérfano y blanco burro. Es en ese caso, no tengo nada más que añadir. Cuenta con mi absoluta lealtad. Todos los soldados de nuestra casa piensan igual. Quédese tranquilo, mi señor. Te lo agradezco. Vuestra lealtad no caerá en olvido. Perfecto. He obtenido roble. Pues esto no me lo esperaba. Voy a entrar en esta casa. ¿Hay algo aquí? No. Nada, esta casa vacía. Tobillera roja. Seguro que la ayuda de un ángel ha sido por el amor al arte. Es cierto que con las ideas en llamas no debía ni preguntar de esto, pero es que... Vale, aquí ya no hay nada más. Vamos a entrar en esa casa. Así que ya está todo. Entramos dentro. Vamos a hablar con todos los personajes que hay dentro. Nada aquí. Lord Saranoa. Si a exportar sal ilegalmente de nuestra sustituto. Corremos peligro pase lo que pase. No sabría deciros cuál es la acción correcta. Lo dejo en vuestra juicio, mi señor. Aceptaremos la petición de la Casa Inde y traficaremos la sal desfragualada. Así que consideréis más apropiado que sirvamos al intendente. ¿Podrías decirme vuestros motivos? Quiero saber el funcionamiento de este comercio ilegal. Nos ayudará a formular un plan para hacerle frente a los Ende. Comprendo. Mantener a nuestros enemigos cerca nos revelaría sus debilidades, así como la seguridad ideal para atacar. Podría valer la pena asumir el riesgo, si ese es nuestro objetivo. ¿Hay algo más que te preocupe? Sí, al participar en esta ilegalidad, tanto vuestro honor como el de la Casa Bosa quedarán irremediablemente mancillados. Nuestros enemigos es un ungido y nuestros meros foráneos nos imputarán como intentos de denunciarlos sin pruebas. Esforcémonos para garantizar la supervivencia del Wolford. Ya recuperaré nuestro honor mancillado después. El honor es una minucia, no te preocupes por algo tan sustancial. Efectivamente, no será difícil inculpar a alguien tan poderoso e influyente como su astuto. De hecho, lo más probable es que aproveche su estatus y dotes de persuasión para que nos condene a nosotros. Debemos evitar que nos metan en una trampa semejante. Me alegra haber hablado con vos, mi señor, pues creo que ya entiendo vuestro punto de vista. Ana está reflexionando para sí. El saliente es astuto.
implica con el control de la sal. En curso de acción correcto será denunciado antes de que nos implique a nosotros. Puede que suframos consecuencias por ello, pero debemos hacerlo. Aceptemos la petición de la casa de. ¿Decís que debemos seguir a saliente sustituto? Ahora mismo estamos por nuestra cuenta. No podemos permitirnos perder el apoyo que nos brinda la casa Ende. Efectivamente, ahora mismo solo podemos confiar en los Ende. Tampoco querría descartar una posibilidad que nos permitiera restablecer Warford. Aún tenemos tiempo. Quisiera debatir esto contigo un poco más. Entonces, ¿creéis que proceder con la denuncia sería contraproducente, mi señor? Exacto, no disponemos de suficiente información para ello. El instituto forma parte del sitio ungidos. No es lo bastante necio como para confiarnos una labor pacífica a ciegas. Él es uno del sitio ungido. Tiene mucho respeto a la Sacra Sede, y todos confían en él. No es algo que podemos derribar así como así. Pero tenemos un indicio que hay comercio ilegal de sal. Todavía es muy pronto para decir que hemos perdido. Entiendo cuál es tu opinión al respecto, pero al menos te pido que tengas en cuenta lo que te he dicho. De acuerdo, pensaré bien en vuestras palabras antes de tomar una decisión. Vale, otro más. Aye, lad. Es que me niego rotundamente a participar en algo que menciona el buen nombre de Wolfo. Tenemos que ir al ángel y denunciar al sustituto Ende. ¿Acaso piensas volverte uno de esos traficantes? ¿Pero por qué? Ya recibimos apoyo de la casa Ende. Si los delatamos, demostraremos que somos una... Claro, al tratarse de un delito tan grave, lo que dices es bastante posible. Hasta su edecán, el Lázaro ese, es un hombre muy civilino. Como lo ataquemos sin ton ni son, se nos van a comer vivos. No quiero que participemos en estos chanchullos, si podemos evitarlo, pero quiero que pienses muy bien en la situación en la que estamos. Sé que has pasado largo y tendido sobre este asunto, pero no veo bien que nos ensuciemos las manos así. Recurriré a ellos si significa que podemos evitar esa tesitura. Puede que nos involucremos en algo, pero tendremos apoyo. Entiendo en este panorama en el que estamos y me enfurece pensar en ello. Tan mal está todo que no puedo evitar el agobio. Soy lamentable. La ignorancia de tus vasallos te ha metido en este jardín chaval. Necesitaré un poco más de tiempo para pensar en qué decisión debemos tomar. No creo que está yendo nada bien, ¿eh? Vale. No tenemos pruebas contundentes de comercio ilícito. Ni tampoco deberíamos empeorar nuestra relación con la Ángela. Perderemos el apoyo como las hagamos. Ahora mismo lo importante es poder contar con ellos. Así que no nos queda más remedio que aceptar su propuesta. Vale, se la dejamos igual. No podemos ignorar tales métodos subrepticios para venderla. Participar de ello me parecen justificables. Entiendo que cada vez más ciudadanos archivicados sufrirán si no reciben una pizca de sal. Aún así, debemos dirigirnos hacia algún álgido y denunciar todo esto. Aceptamos la petición. Señora, ¿por qué te pones a hacerlo? Explícame tus motivos. Por lo que sé, su astuto ha apoyado el oráculo durante muchos años. Su influencia dentro de la Sacra Sede es inmensa. Puede que no nos crean si lo denunciamos sin pruebas, por lo que desesperados que estamos ahora mismo. ¿Te importa que hablemos un poco más? ¿Me puedes decir al menos por qué has decidido ayudar a los Ende a traficar sal de forma ilícita? Vamos a ver a esta. Yo también quiero saber cuáles son las intenciones reales del fragolado. Pero nos dirigimos a un país enemigo sin saber con quién realizamos esta transacción. Es un encargo bastante peligroso. Dejémoslo aquí, Federica. Espero que al menos te haya quedado clara mi perspectiva. Vale.
Y a los que quedan van a votar a favor. Entonces, empieza la votación. Vamos a ver qué pasa. Votación. It is time to cast our votes. Do we follow Sorslay's orders and smuggle salt across our borders, or do we take another path? Approach the scales of conviction with your token at the ready. Forgive me, my lord. Nada, hemos tenido mala suerte, no hemos convencido. Even still. Uf, qué mal. I cannot agree to this. Y el último tampoco va a querer. Just can't see it your way. No, vamos a apoyarles. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Y la energía para denunciar el contrabando de sal. Justo al contrario de lo que quería. The way forward is decided. We march to Hyzant and expose the minister's illicit dealings. Vale. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. We have chosen our path. We shall head to Hyzant and alert them of Minister Sorslay's wrongdoings. Now that we have a heading, we need only move forward. Let us make haste. Indeed. No matter how perilous the road ahead may be, we must not falter. Anna, begin the preparations. Yes, sir. Nos vamos a dar una ciudad. Esperanza rota. Fin. In exchange for his aid, Sorsley orders House Wolford to transport his illicit salt. Serenoa, however, intends to bring word of the minister's crimes to the holy state of Hyzant. In order to succeed, he must delve deep into the nation's internal affairs while avoiding Sorsley's notice. Marcha hasta los confines. So you've decided to accept my proposal. A wise decision, Lord Serenoa. As you have requested, none shall know of the salt's But you are still too young for true wisdom, it seems. He means, let us not speak of the obvious, my lord. It's prudent to speak as little as possible to prevent any unnecessary complications. One never knows who might be listening. Fortune favored you with a capable retainer. I beg your pardon, Minister, but I must entreat you to recall the aid you offered in exchange for ours. I give you my word it shall be done. Booker, I'll leave the rest of the arrangements to you.
Yes, Minister. If you all will follow me into the antechamber, we may discuss the details further. Vale, secundario. Principal. Historia del personaje. Primero. Pam, 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 pam. How fortunate this humble merchant is to look upon such beauty. Nothing would do Lionel greater honor than to see his powders and perfumes adorn your divine visages. Such honor, in fact, that he is willing to part with them for practically nothing at all. We haven't even coined for salt, let alone vanity. Mines are not but your ledgers. You peddlers disgust me. Well met, brave protectors of the realm. Lionel has brought everything a hero needs and more. Every item has undergone meticulous testing to ensure that they will serve you well on the battlefield. Out of our way, junkmonger. We've important duties to attend to. How rude! Where are the smiles and open coin purses the people used to greet Lionel with? Oh, perhaps Lionel should take his goods elsewhere. War has made this place disagreeable. It is the perfect opportunity for the shrewd trader to amass his fortune. And Lionel... Algo va a hacer este raro. My lord, that merchant who peddles his wares in our encampment has requested an audience. Yes. Let him come forth. You do Lionel a great honor, my lord. That he can count House Wolfort among his loyal patrons has ever been a source of pride. Yes, right. What brings you before me today? As my lord is doubtless already aware, war places a heavy burden on the treasury. A burden that only grows heavier as time drags on. However, a skilled negotiator can see his coffers even fuller at war's end. If he may be so bold, Lionel would offer his services in that very capacity. He understands your precarious position, trapped between two ravenous wolves. In such times, one can never have enough coin and resources to stave off what may come. Surely you agree? Your words have merit, and you have always been honest in your dealings with my house. Splendid! You are as wise as they say. Lionel shall not disappoint. Just the opposite, in fact. From this day until his very last, he shall stake his honor on the prosperity of your house. And if his own coin purse should grow fat in the process, who could blame him? Vale. Lionel se ha unido al grupo. Habilidades de Lionel durante el combate. Burlate del enemigo con su particular labia. Es capaz de provocar a los enemigos y dar pie a que se traicionen entre sí. Puede recoger dinero en el momento de tomar botines. Nada bueno, la verdad. Vale, vamos ahora con esta historia secundaria. El ungido Cancel Filante se reúne con Clarus, de la compañía de Norselia. Cancel recibe unas nuevas que no puede pasar por alto. Pam, parabam, pam, 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 pam.
What? Who would dare send an army to test our borders? They are soldiers of House End, by all appearances. Sorcery, you go too far too often of late. Perhaps this means the rumors are true, Minister Kamsal. There is still nothing to conclusively prove N's involvement in illicit salt trading. Which is why you must investigate. You are Hyzan's Minister of Domestic Affairs, are you not? The illicit salt market grows larger by the day, strangling our own trade. Against one of the Saintly Seven, I can do nothing without the Hierophant's express permission. Perhaps you cannot, but is there not another with plans already in motion? Ixham, you mean? Even so, I am not at liberty to act on naught more than a whim. I must prioritize our land's stability above all else. Vale. Vamos a ir a esta historia principal. Su Majestad la Reina Cordelia guarda su corazón tras una impenetrables murallas. ¿Qué habrá más allá de estas? So, I am queen. What should I do? You should listen to the Archduke and obey. Is that all the Archduke wants? An obedient wife? And here I thought the Esfrosti valued freedom. So long as you must look to others, you do not deserve freedom. Freedom is a privilege, and only those with the strength to see their will realized are deserving of it. It is not given, and it is not often taken easily. This I know. I see. Thank you. Next time you think to ask that question, answer it yourself. Brother, Father, look over me until I find the strength I require. What is Gustadolf thinking to marry a sniveling brat? No glory is worth her dismal company. It is unacceptable. He should have let me deal with those obstinate boors in Glenbrook. Aquí hay traición, va a haber una traición aquí, lo más seguro. Vale, ya no queda nada, ¿no? Pues vamos al campamento a ver qué sale nuevo. Vamos a ver si hay algo. No hay ninguna orden del mérito. No tenemos nada aquí. Tenemos todo hecho. Podemos mejorar. El Benedict, pero es que Benedict no me gusta. Hombre, puedo mejorar un poco la edad que la jinete curandera. Bueno, al momento no me voy a mejorar nada. ¿Y hay algo más aquí?
No tiene nada tampoco. Nada, no hay nada nuevo aquí. Avanzamos en la historia. No lo he leído, se me ha olvidado. You've made a bargain with Minister Sorsley? The appearance of one in any case. But we mustn't grow complacent. Aye. One of his men wouldn't stop glowering at Benedict. He may yet suspect our true motives. Nevertheless... We shan't stray from the course we've decided upon, if that's what worries you. Tell them, Benedict. Minister Sorsley has asked us to deliver unregulated salt to Esfrost by means of a secret route. We shall make it appear as though we are bound for the Grand Duchy, but in truth, we shall divert from the route and make for the capital of Hyzant. I've already scouted the way. A shortcut through the ravine. Then you intend to use the illicit goods to prove Minister Sorsley's crimes to the Hierophant. But will a little salt be enough to land one of the Saintly Seven in the dungeons? After all, he's influential and well-connected enough to have weathered unsavory accusations for years. If we don't present our case perfectly, we're apt to be the ones clapped in chains, not the other way around. We only need get to the capital for our plan to succeed. The Saintly Seven may pretend they stand united, but there are cracks in that facade. If we but exert the right leverage, Sorsley will fall. Indeed. Now then, we shall depart come midnight. As you command. Eridor! Right you are. Vale. Sigue la historia. Serenoa and his retinue depart the Citadel of the Sands under the cover of night and make their way to the Hyzantian capital. They press onward through the moonless dark, guided by naught but the faintly flickering light of hope. Vale, hay una secundaria. Vamos a darla ahora. Cierto... He visto la secundaria. Cierto decán de la casa. Ende informa a su maestro de las nuevas desfavorables. No obstante, Solcito se recupera con una agradecida. Nos han pillado. House Wolford means to betray me, you say? What leads you to believe this? A chance sighting one of my vassals had of a suspicious woman, apparently poking around the path to the capital. From her description, there's no doubt she was none other than Anna of House Wolford. The woman who serves, incidentally, at Benedict's right hand. She is his creature. I see. Then they mean to bring evidence against me. The danger is too great to be ignored, Minister. Indeed. I trust you will take care of it before it becomes a problem. Of course. I've sent soldiers that way already, and I shall join them shortly.
Nos han pillado. Ya lo he dicho, ahora la escena principal. El grupo de historia se dirige a través del macizo del caos arenal rumbo a la capital de la Sacra Sede. Ahí es cuando nos pillan. Good. We haven't been followed. No cause to relax just yet, milady. The moment you drop your guard is the moment the enemy's apt to strike. Ain't it, Benedict? Indeed. This is where I would position soldiers for an ambush, were I to set a trap for us. Aye. A hunter would have the upper hand here. Let us scout the area to be safe. Vale. Esto que hablar con la gente, mira que hay algo. Fármaco antiveneno. Uno de los 7 objetos involucrados en el contrabando de la sal. ¿Quién lo diría? El salintendente es alguien muy meticuloso, así que no me bajen de la guardia en un momento. Si Sorsuto descubre nuestras intenciones, no durará en enviar un regimiento tras nosotros. La batalla es más que inevitable, aunque no nos pillaran incautos. Vale. ¿De verdad crees que el enemigo nos atacará? Aunque así sea, no me echaré atrás. Debería darle vergüenza usar el título de ungido para cometer la fechoría. Tenemos que delatar los crímenes de toda costa. Vale, se lo hago luego. 1200 monedas, qué ricas. Las moneditas. ¿No puedo hablar? Ahora. La falta que tiene Herado para el peligro es digno de veterano como él. Aunque a mí no me vencerán a pesar de que no goce de tanta experiencia. Protegerá a su alteza a toda costa. Vale, hay algo por aquí. Ahí. Especias fortalecerá por 2. Vale, se lo hago luego. Vale, aquí hay un objeto que lo voy a coger ahora. 700 monedas. Muy ricas. Vale, nos queda hablar con ella. La calma oculta el peor de los peligros. Estas fueron las sabias palabras de un veterano de la guerra. No podrán conmigo, eso tengo claro. Haré todo lo que esté en mi mano, nada más llegaremos a una elegida. Voy a mirar una cosilla por aquí. Piedra arcana. Vale, seré sincero, no se me da bien esto de esconderme. A mí me gusta el cara a cara. No tienes nada de lo que preocuparte. Si nos lanzan un ataque sorpresa, pues estaré allí para protegerte. Te recuerdo que estamos en una operación encubierta. Intenta bajar la voz. Si la casa trata de atacarlo, nos daría la oportunidad de hacernos los contestigos que podrían exponer sus crímenes. Vale. Entiendo. Nada que temer con el don Valentín, el escudo de los Wolford. Y tú también, por supuesto. Nadie te pondrá la mano encima.
Después de todo, siempre te he estado cuidando, Zagal. Desde que eras pequeño, como un guisante. Ya tendrás tiempo de compartirme tus recuerdos cuando hayas cumplido tu tarea. Vale, al siguiente, está aquí abajo. Si el enemigo nos tiende una emboscada, será porque nos descubrieron, mientras investigaba la ruta alternativa. Ahora que lo pienso, me sentí bastante observado. Espero equivocarme. No se me ocurre nadie capaz para esta misión que tú, Ana. Seguías mis órdenes, aquí la responsabilidad es solo mía. No tiene por qué ser un enemigo. Quizás alguien se quedó absorto observando tu labor. Sí, la verdad. Vale. Os lo agradezco. Me tranquiliza mucho oíros decir eso. Solo digo la verdad. ¿A quién más iba a designar como espía? Era de los muy... Es ruidoso, como él mismo. No falta razón. Aunque su inescrutable defensa me ha sacado más de un apuro. Lo sé. No podría prescindir de ninguno de mis subordinados. Nosotros opinamos lo mismo de vos, mi señor. Vale, pues ya tenemos todo mirado. Aquí no hay nada más que vea por aquí. Así que ya está todo. Quizás hayan descubierto algo útil. Deberíamos agruparnos. Batalla. Voy a guardar partida. Nos vamos a la lucha. El grupo está con la guardia alta. Cada rincón puede ocultar una emboscada. Cada pisada, un desliz fatal. Avanzan así hasta que... Más eso el caso renal. Have you found anything? No, my lord. Only our own footprints. Strange. Few travel this path, but it is still traveled. Someone must have covered their tracks. Comienza la fiesta. Well, if it isn't House Wolfort's motley crew, imagine my surprise at finding you here. Whatever are you doing? We were merely on our way to... No need for pretense, my lord. Not when his life is forfeit for having discovered us. I think you have it the wrong way around. Die. Vale, batalla. Después de la batalla ya dejamos el directo. Esta es la batalla final del día. Si la conseguimos vencer a la primera. Perder todas las unidades. Vale. Vamos a posicionar. Rola. Aquí. Con el arquero. Voy a dejarlo así. Y que me has recomendado pone... Voy a quitar a este. Voy a meter al mago, al sabio. My magic is at your disposal. Continuamos la batalla. Comenzamos para bingo.
Vamos, vamos. You'll have to be cleverer than that to outwit me. Here! This is what you get for trying to make fools out of us. We must put an end to this. Take them all down. Every defense has a weakness. For my lord. Your orders? Y en sigilo. Into the shadows. Charge! Vale, que vengan. Vale, se defiende. Defensa reforzada. Defensa física. Ahí haga. Esto es bueno, que se acerquen a mí. Time to take flight. You'll get no mercy from us. Vale, cegado. Sube de I will nivel. fight to my Perfecto. last breath. Mira con los arqueros. Aquí nos suelen hacer mucho daño. Watch out for the archers up there. Them taking the high ground puts us at a bit of a disadvantage. Serenoa, we must do something. If we stop moving for even a second, they'll have us. There's nowhere to run once it starts raining arrows. Forward! Vale. To work. Aim and fire! Hay que salir de aquí. Cueste lo que cueste. Hay que salir ya. Se defiende. Sube la defensa física. Otro arquero. Salta murallas. I'll take you on. Fin de la opción. Time for some sorcery. Vale. Una golpea desde abajo. Buah. Me están poniendo fino. Cool heads shall prevail. Sanación. For one and all. My thanks. I'll take it from here. Vale. Hay que defender, pero estamos fastidiados, ¿eh? Van a por el mago. Curandero.
Let me show you what I've learned. With the powers in me. Va, me están poniendo finos. En altura. Well now. Buah, Fine. Looks like me mata. in your point. That looked painful. Doble, ¿eh? Suffer. Uno menos. Victory is within reach. Too slow. Suffer. Vale. Envenenado. For victory. Buah. Brace yourself. Va a llegar. No, pero no me da por la espalda. Se acabó. Ok, nos quedamos sin arquero. Forward. No, ese no. Here. Ah, falla, ¿cómo falla? Together. You won't beat me! Vale. La caja violento. Escudo de guerra, escudo de guerra. Siempre fallamos. Por la altura. Time to take action. Take this. Fallamos, le quitamos uno, eso sí. You're open. I Sube de will follow nivel. you faithfully till the end. To work. Se quema. Me viene el lujo que se queme. Vamos a sufrir aquí, ¿eh? Uf. Uf. Me van a matar. Falla. A wasted Bien. effort. What should I do? Último intento. Les hacemos bastante daño. ¿Y torbellino? No hace nada de daño. Vale, torbellino. Shall we begin? Curamos ahí. Thank you. Vale, hay que llegar a los arqueros también. Crítico. Allow me.
importante. Cuidado con Ana, la vamos a quemar. Me vuelve a dar. Me mató. Ha fallado. Buah. Me están poniendo fino. A ver. We must tread carefully. Vale. Sube de nivel. ¿Esta no la matamos? No. Vamos, si no. Flechazo. Buah, está dando bien. Se quema. Adiós, Ana. Oh, me están poniendo fino. No, muerto también. Uf. Buah. Me han dado por todos lados. Tengo que cambiar la estrategia. Shall we begin? Duración. Allow me. Whew, thank goodness. With clear eyes, I move forward. Ready. Vale, voy a ir quitando enemigos. Uno menos. We're not done here. Time to take action. Vale, le ha quitado uno. You won't beat me. Away! Help me, please. Vale, espérate. Take that. Sube de nivel, perfecto. Ha hecho daño, por lo menos. Ah, acaban conmigo. It hurts. For myself. Sube de For a nivel. better world. Va, me van a ganar. Está complicado, complicado. Buah, por la espalda.
No voy a ser capaz. Let's go then. Eat dirt. Vale, bien golpeado. Me va a hacer daño por la espalda además. Y crítico. Le damos 3. 3 contra todos. Let me heal your wounds. Allow me. Much obliged. No tenemos a señor. Va a curarle. I may have need of you again, whatever it takes. Tírale uno. Come at me! Ahora Lázaro me lo cargo. No. I failed to stop them. I failed. Ahora sí que me tira por la espalda también. Nada, no acaba con nosotros. Frederica. I'm sorry. Joder, me están poniendo fino, ¿eh? Ya está. Solo quedan 2 personajes. Let you down. Sneaky bastard. To work. Aim and fire. Hurts, eh? Todos ahí. Me han ganado ya. Ya está. Solo me queda uno. He ganado el personaje principal, pero el resto me han puesto fino. Ya está. A ver, así que me han dado bien. Grabación. Oh, game over. They fight something fierce. ¿Puedo matar a alguien? No, pero me queda justo. Nada. Aim and fire. Se acabó. Por lo menos se ha subido de nivel alguno. Derrota. No queda nadie. Es complicada, ¿eh? Esta emboscada. Regresamos al mapa mundi. Madre mía. Vale, pues dejamos el directo aquí. Muchas gracias por haber. Espero que os haya gustado. Seguiremos desde este punto el próximo día. Vamos a guardar la partida. Se ha complicado el asunto. Y desde aquí seguiremos. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.